Bien, hoy quiero que continuemos con esta serie de notas explicativas sobre el Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias de Costa Rica. El reglamento aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en Costa Rica para efectos de tratar de regular las actividades de intermediación en el mercado de valores. Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los conflictos de interés. Me interesa mucho desde ahora que usted pueda visualizar el concepto mismo de conflictos de interés, la base de creación de una regulación o la base misma de la preocupación. Recordemos que el intermediario en los mercados de valores es una sociedad anónima de actividad principal o cuya actividad principal es la intermediación en el mercado de valores. Dentro de esa actividad puede representar inversionistas individuales, inversionistas institucionales. Y en la actividad diaria puede realizar operaciones a donde representa tanto al comprador como al vendedor. Y es importante entonces entender que la dinámica del servicio de intermediación podría hacer que en algún momento surgiera algún tipo de conflicto de interés. Por ejemplo, nada más como plataforma de visualización, conflicto de interés es la expresión. Entendamos que en los mercados de valores hay intereses diferentes. El interés del que vende es diferente del interés del que compra, como tesis de principio, ¿verdad? Ahora, el interés del intermediario debe ser representar a su cliente, sea que compra o sea que vende. Podría ser que el intermediario esté representando a las dos partes, podría ser que represente solamente a una. Pero siempre la legislación en los mercados de valores han impulsado precisamente que la prioridad en la actividad de un intermediario en el mercado de valores es el interés de su cliente. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que en determinada situación o bajo determinadas circunstancias los intereses choquen con el mismo intermediario o choquen entre los mismos inversionistas. Y entonces hay que buscar una solución. Este artículo número 5 del Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias de Costa Rica es un reglamento que trae cosas interesantes, llama la atención al operador y algunos de ellos yo les he dicho, ustedes tienen que resetearse en su mente la forma de hacer las cosas porque durante mucho tiempo la han venido haciendo sin un reglamento de este tipo. Y hoy el reglamento establece pautas que no necesariamente encajan en la operativa histórica de los intermediarios. Entonces, con ese preámbulo, quiero que vayamos a recordar cuál es la disposición madre del tema. Este tema de los conflictos de interés, históricamente los conflictos de interés siempre han existido. En todo sistema financiero, en todo mercado de valores, han existido los conflictos de interés. Los conflictos de interés por sí mismos no son pecado. El pecado puede estar en cómo manejan las partes los conflictos de interés, en cómo decide el intermediario gestionar el conflicto de interés ante su cliente o ante el cliente de la contraparte o ante sí mismo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la orientación? ¿Qué es lo que llega a definir y aterrizar como tal? Históricamente, si uno se pone a hacer un análisis de las regulaciones de los conflictos de interés en los mercados latinoamericanos, podemos encontrar momentos históricos a donde incluso se prohibieron los conflictos de interés.
pero eso es un sinsentido. La evolución de los mercados, la evolución de nuestros países en los sistemas financieros evidenció que eso era sencillamente imposible, que entonces lo que había que optar era por transparentar los conflictos de interés, es decir, advertir sobre los conflictos de interés, pero no solamente advertir, sino también resolver, gestionar los conflictos de interés de manera tal de que no se perjudique a los inversionistas que representan los intermediarios. El artículo 106 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica establece una regla, un principio que hemos denominado el principio de prioridad a los intereses de los clientes. Dice rápidamente lo siguiente: los participantes en el mercado que reciban órdenes, las ejecuten o asesoren a clientes respecto de inversiones en valores, deberán dar prioridad absoluta al interés de los clientes. Cuando entre los clientes existan intereses en conflicto, no deberán privilegiar a ninguno de ellos en particular. Entonces vea que en la primera parte la plataforma establece una absolutez, ¿verdad?, de protección al inversionista, y se deja claro que siempre debe darse absoluta prioridad o prioridad absoluta al interés de los clientes. No al interés del intermediario, sino al interés de los clientes. Y ese debe ser el horizonte de solución y de gestión que debe de llevar las políticas, las normas y los procedimientos que se deben crear de acuerdo a este artículo 5 del reglamento de intermediación y actividades complementarias. Luego el segundo párrafo cierra la norma diciendo que cuando entre los clientes existan intereses en conflicto, no se deberá privilegiar a ninguno de ellos en particular. Es una regla salomónica, que hay que definitivamente que transparentar, hablar, negociar, hablar claro, ¿verdad? En ese sentido. ¿Ok? Ahora, partiendo de la misma redacción que trae el artículo 5, que espero que usted lo esté leyendo, que lo tenga, lo haya impreso y lo tenga a su disposición, hay dos escenarios, ¿verdad? Dos escenarios. Un primer escenario que parte del concepto mismo, de aquella situación de cuando los intereses de los clientes son divergentes, es decir, los intereses de los clientes son divergentes con los de quién. Número uno, con los del intermediario. Vamos a subrayar aquí, con los del intermediario. Número 2, con empresas relacionadas al intermediario. Número 3, con directivos o empleados o cualquier persona vinculada directa o indirectamente a ellos. O bien por control, afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado, es decir, abuelos y abuelos del cónyuge. Entonces, este es un primer escenario que plantea posibilidades de situaciones de conflictos de interés, ¿verdad? Entonces, este insumo lo debe tomar el intermediario y crear sus políticas y decir, bueno, en estas situaciones el conflicto de interés se va a resolver de la siguiente forma. Pero siempre el conflicto de interés debe de expresarse, de darse a conocer previamente al cliente, no a posteriori, sino previamente. Bien, seguimos. Un segundo escenario nos plantea, o como punto de partida, al intermediario, es decir, conflicto de interés del intermediario, ¿con quién? Con los clientes. O bien que existan clientes con intereses contrapuestos, como lo conversamos antes, y luego que hayan conflictos vigentes con algunos que podrían incluso llegar a ser, es decir, potenciales conflictos de interés, ¿verdad? Entonces, siempre el mensaje de la regulación es: el intermediario debe de tener presente que existen muchas posibilidades de conflictos de interés, y lo que el intermediario regule a nivel interno no puede ser ni debe ser una lista taxativa de situaciones de conflicto de interés,
porque de acuerdo a las circunstancias del mercado, de acuerdo a las características de los instrumentos y de acuerdo al momento histórico que se esté viviendo, podría ser que surjan nuevos o eventuales conflictos de interés en los cuales no pensamos antes, y entonces debemos de tener siempre la mente abierta para tratar de que en el momento en que surjan buscarle una solución, entendiendo y recordando siempre que el horizonte de la solución es darle absoluta prioridad a los intereses de los clientes de acuerdo al principio legal. Bien, les recuerdo que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario lo puede hacer llegar a williamch@wchyasociados.com o a williamchinchillasanchez@gmail.com. Si usted sigue leyendo entonces la norma, en el segundo párrafo ella determina la obligación del intermediario. Entonces, ¿en qué consiste la obligación del intermediario? La obligación consiste en crear políticas y procedimientos que tienen una finalidad, ¿cuál? Identificar, evaluar y gestionar los posibles conflictos de interés. Cuando hablamos de gestionar, hablamos de resolver los posibles conflictos de interés a los que se encuentra expuesto en el ejercicio de sus actividades. Es decir, repito, el intermediario debe entender que es posible que existan conflictos de interés. Su experiencia ya le debe de tener presente una cantidad importante de ellos, pero también debe estar siempre presente a nuevos conflictos de interés, según lo que mencionamos antes. Entonces, vea que el párrafo es interesante en el sentido de que establece una obligación de creación de parte del intermediario. Debe crear, no debe ir a decirle al regulador, deme las políticas que tengo que aplicar. No, el regulador le da un horizonte, un principio, una regla, un norte, y el intermediario debe crear sus políticas y sus procedimientos. Ahora, ellos deben siempre tratar de cubrir tres elementos. Número uno, que ayuden a identificar los conflictos de interés. Número dos, que ayuden a evaluar los conflictos de interés. Y número tres, que ayuden a resolver, es decir, a gestionar esos conflictos de interés. Determinar o no que existen. Puede ser que al final, después de la evaluación, digan, no, la verdad es que no existe ningún conflicto de interés, seguimos para adelante. O sí existe un conflicto de interés, lo vamos a resolver de esta manera. Adicionalmente, la norma obliga a tener un sistema de monitoreo respecto de la aplicación de esas políticas y procedimientos, y si las mismas están cumpliendo con la finalidad de dar un trato equitativo a todos los clientes. Entonces, además de esa obligación creativa de parte del intermediario, también existe la obligación de tener un sistema de monitoreo para al final del camino, después de ciertos periodos, tener la posibilidad de evaluar si esas normas y esos procedimientos que se han creado, que se han implementado y que se han aplicado, están sirviendo al objetivo de dar un trato equitativo a todos los clientes. Ese va a ser el desvelo del regulador, y eso es lo que el regulador va a llegar a revisar a un intermediario. Y eso es lo que debe también de entender el cliente del intermediario, sea una persona física, sea una persona jurídica, sea un cliente institucional, un cliente pequeño, mediano o grande. El cliente debe de conocer esas políticas antes de firmar un contrato con el intermediario. Debe de conocerlas, puede pedirlas, puede estudiarlas y puede consultar. Y si no le agradan, si sienten que no están equilibradas, entonces el inversionista puede dejar de tener la relación con el intermediario, o puede a no llegar a tener esa relación de servicio con el intermediario por un tema de que no le da tranquilidad. Pero conociendo la política, evaluándola el inversionista y entendiendo que hay formas de solución de conflictos de interés y que hay una apertura a que si se dan otros se van
se va a estar en disposición de resolverlos, entonces el inversionista toma su decisión de contratar con ese puesto de bolsa. Pero entonces vea usted que no solamente es un tema de una obligación de parte del intermediario, sino también de una obligación de parte del inversionista de pedir, de conocer, de evaluar y de tomar decisiones respecto de si formaliza la relación con este puesto de bolsa. Es un derecho del inversionista, y quiero que le quede muy claro, pedir al puesto de bolsa con el cual está en negociaciones previas, preguntarle, mire, discúlpeme, quisiera saber si usted ya creó las políticas y procedimientos a que obliga el reglamento de intermediación, porque posiblemente en el contrato que le presenten a usted como inversionista, ahí las mencionen, no las copien, las mencionen. Entonces usted tiene todo el derecho a decirle, miren, me puede dar una copia de esas políticas y procedimientos que quiero evaluarlas junto con el contenido del contrato con mis abogados, para efectos de estar claro respecto de si se llega a dar una situación de conflicto de interés, cómo se van a resolver. Usted tiene todo el derecho como inversionista a pedir esa información, a solicitar que se le aclaren algunas terminologías, algunas expresiones, algunas propuestas de solución, y usted tiene todo el derecho a estar total y absolutamente tranquilo y tranquila de previo a tomar su decisión de contratar o no. Bien, el tema es importante realmente. El tercer párrafo del artículo podríamos decir que habla del tema de la revelación de los conflictos de interés, ¿verdad? El tema de la revelación de los conflictos de interés, y dice: toda revelación que se le haga al cliente debe permitirle evaluar los servicios por recibir con un adecuado entendimiento de los hechos que podrían afectar la independencia y objetividad del intermediario. Además, se debe revelar el conflicto de interés antes de actuar por cuenta del cliente. Entonces, nos habla de la revelación de los conflictos de interés, de la obligación de revelar los conflictos de interés y del momento en el cual hay que revelar esos conflictos de interés al cliente. Esto es algo que el inversionista, independientemente de su tamaño, debe de conocer. Y si está, por ejemplo, a punto de realizar una operación, podría el inversionista consultar a su asesor: mire, discúlpeme, en esta operación no hay ningún conflicto de interés de parte del puesto. Usted tiene todo ese derecho a preguntar. Y entonces el asesor le va a decir: no hay ninguno porque tal y tal cosa. O así, perdón, disculpe, se me olvidó indicarle, sí, existe este conflicto de interés. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo que dicen las políticas? Y todo eso se tiene que documentar. Se tiene que documentar la revelación del conflicto de interés al inversionista. Vea el horizonte de todo esto, la intención de todo esto. La intención es que el inversionista conozca muy bien si la revelación de conflictos de interés que se le está haciendo podría romper con la independencia o la objetividad que el intermediario debe de tener en la operación, ¿verdad? Y si el inversionista tiene algún tipo de duda respecto de esa independencia, respecto de esa objetividad, nuestro consejo es: mejor no haga la operación. No haga la operación para que usted esté total y absolutamente tranquilo. Entonces, para ir terminando, a manera de resumen, este último tercer párrafo nos habla de que las situaciones de conflictos de interés deben de revelarse de manera tal que el cliente entienda lo que sucede. Es decir, se le debe explicar de manera sencilla, de manera simple, de forma tal de que el cliente pueda discernir las características de las situaciones de conflictos de interés y de la solución que se está proponiendo. Y que ese cliente pueda objetivamente, sea con él o con sus asesores externos, definir si se rompe la independencia y la objetividad que debe tener su intermediario a favor suyo.
La revelación debe ser en una forma que el cliente comprenda que podría verse afectada la independencia y objetividad del intermediario. La revelación debe de incluir la forma de solución del conflicto que aplica el intermediario para que valore y tome su propia decisión de seguir adelante o abstenerse. Esto se refiere al cliente, es decir, el cliente podría llegar a decir, mire, la verdad es que no comparto esa forma en la cual usted está resolviendo el conflicto de interés. Mejor me aparto de esta operación, no la voy a hacer. Siga usted adelante con otros inversionistas. Esa es una decisión suya. Es una decisión suya. Por eso la revelación del conflicto de interés se documenta. La revelación debe de darse antes de actuar por cuenta del cliente, no después de la operación, antes de la operación. Es fundamental. Igualmente, el acto de revelación debe de documentarse, pues así se prueba en favor del intermediario. El intermediario debe de tener el cuidado de documentar el acto, el momento y el contenido de la revelación del conflicto de interés a su cliente. Y además debe de revelar la respuesta de su cliente, es decir, he sido informado de la situación de conflicto de interés y de la forma de resolver de acuerdo a las normas y políticas que tiene el puesto de bolsa X, Y, Z, y he decidido seguir adelante, me manifiesto conforme con la vía de solución que establece la política. O bien, no, he decidido no seguir adelante con la operación y punto. ¿Verdad? Entonces, ambas situaciones deben de documentarse. Las tres situaciones, más bien, la revelación, la aceptación o la no aceptación y continuidad en la operación. El tema de los conflictos de interés, repito, son verdaderamente importantes. No podemos pasarlos desapercibidos. Debemos de tener claro que existen, que no son un pecado, pero que sí hay que tener mucho cuidado en cómo se resuelven. Muy bien, un gusto haber estado con ustedes en esta nota explicativa número 5 y nos vemos en la próxima. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, puede llamarme a los teléfonos que aparecen en la diapositiva. Puede concertar una cita conmigo, con mucho gusto lo recibimos, nos tomamos un café y conversamos sobre la situación en particular que esté viviendo. O bien me puede enviar la consulta a williamch@wchyasociados.com o williamchinchillasanchez@gmail.com. Hasta pronto, que Dios les bendiga. Hasta luego.